ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Segundo capítulo de Samuel, capítulo 13. Continuamos nuestra serie en el libro de Samuel. La semana pasada tuvieron ustedes la visita del pastor Carl Sauter. Me tocó ver por ahí en la predicación en video. Por cierto, anuncio para todos: si algún día no tienes la oportunidad de venir a la iglesia, métete al canal de YouTube de la iglesia y las predicaciones están ahí para que puedas verlas, te puedas poner al corriente y puedas saber lo que está sucediendo también en la iglesia. Y la verdad es que, no sé, yo fui bendecido por esa palabra, por ese mensaje la semana pasada, y te animo a que si no lo viste lo vuelvas a ver, y si lo viste lo vuelvas a ver. Pero hoy continuamos con nuestra serie en el libro de Samuel. La semana antepasada veíamos, el pastor Emanuel nos predicaba cómo Natán llega con David y lo confronta con su pecado que había cometido con Betsabé al adulterar con ella, pero también al asesinar a su esposo, al esposo de Betsabé, a Urías. Y este profeta Natán, a través de una parábola o una historia en donde un hombre robaba unas ovejas a otro hombre, confronta a David y le dice: ¿tú qué opinas acerca de este hombre que se robó estas ovejas? David inmediatamente ejerce un juicio y dice: ese hombre debería de morir inmediatamente. Cualquier hombre que sea que haya hecho debería de morir, que haya hecho eso debería de morir. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Pero no vas a morir. No vas a morir a causa de tu pecado, pero has dado ocasión para que los enemigos del Señor blasfemen de Él. Pero hay algo que quisiera notar de la semana antepasada que forma parte medular de nuestro pasaje el día de hoy, y es que Natán le dice a David, ahí en el capítulo 12, versículo 10, le dice: ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Esto, hermanos, esta palabra, este juicio de parte de Dios para la vida de David, tuvo su cumplimiento a partir de ese momento. No solamente por la muerte de aquel niño que había sido engendrado en pecado con Betsabé, sino que, como lo vimos anteriormente, sino que David enfrentaría diversos conflictos familiares que traerían dolor, traerían sufrimiento a su vida como consecuencia de su pecado. Y ciertamente, hermanos, vimos que David había confesado su pecado, se había arrepentido de su pecado. Dios perdonó a David cuando se arrepintió sinceramente. Y aunque los efectos de su pecado continuaron repercutiendo en su vida y en su familia. Así que vamos a nuestro pasaje el día de hoy, en donde veremos una de estas trágicas consecuencias en la vida de David. Pero también veremos no solamente estas consecuencias, sino que veremos que solamente Jesús es la única y verdadera respuesta a las consecuencias devastadoras del pecado. Lo voy a repetir: solamente Jesús es la única y verdadera respuesta a las consecuencias devastadoras del pecado. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1 y 2. Después de esto,
aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen. Y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. David tuvo muchos hijos. La Biblia nos menciona aproximadamente, creo que son 7 hijos. Amnón, el cual estamos viendo en este pasaje, era el primogénito de David. Amnón era el primero de sus hijos, quien por consiguiente sucedería o tomaría el lugar de David una vez que David muriera en el trono. Amnón le nació a David durante el periodo en el que había reinado en Hebrón. Y la madre de Amnón, quizás recuerdes este nombre, era Ahinoam. Ahinoam fue una de las esposas de David, de las muchas esposas que tuvo David. Por otro lado, vemos que en el pasaje también se nos menciona a Absalón. Absalón fue el tercero de los hijos de David. La madre de Absalón fue Maaca. Maaca era hija del rey Talmaí, que era rey de Gesur. Ya en otras ocasiones hemos explicado que estos matrimonios con hijas de reyes, a pesar de que estaba casado David ya con otras mujeres, formaban parte como de estrategias políticas que se hacían entre naciones. Ahora, todo esto no quiere decir que el Señor aprobaba estos múltiples matrimonios. Al contrario, la palabra y la Biblia menciona que el Señor condenaba estos, pero la Biblia los menciona como un testimonio de lo que el hombre llega a hacer o de lo que el hombre hacía en ese momento, y que ciertamente el Señor no estaba de acuerdo con eso, pero lo permitía dentro de las decisiones que el hombre tomaba para su vida. Y vemos que Tamar, dentro de la historia de la narrativa que estamos teniendo, era hermana de Absalón. Y no nada más era hermana de Absalón, sino que era bella, era hermosa, nos dice el pasaje. Tamar y Absalón eran hermanos porque eran hijos de Maaca. Eran hijos de la misma mamá, Absalón y Tamar. Por lo tanto, Amnón, el hijo primogénito de David, y Tamar eran medios hermanos. Mismo papá, diferentes mamás. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué trato de explicarte esto? Porque la historia que estamos por leer tiene y toma una dirección un tanto perversa. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, Amnón estaba enamorado de Tamar. Es decir, Amnón, el hijo primogénito de David, estaba enamorado de su media hermana. Y no solamente estaba enamorado de ella, sino que vemos inmediatamente que Amnón deseaba tanto a Tamar que se obsesionó con ella, y le era muy complicado a él, o estaba tan complicado el asunto, o estaba tan obsesionado, porque ella era virgen y él no podía hacerle nada, no podía acercarse a ella. Ahora, vemos otro personaje también dentro de esta narrativa, en estos 2 primeros versículos, que es Jonadab. Nos menciona el pasaje que era amigo de Amnón, pero si tú te das cuenta, era hijo de Simea. Simea era hermano de David, por lo tanto Jonadab era primo de Amnón. Y el pasaje nos dice
que este Amnón era un hombre astuto. Astuto sí, pero te vas a dar cuenta que era astuto para hacer el mal. Yo no lo llamaría astuto, yo lo llamaría un sinvergüenza. ¿Por qué? Mira el consejo que Jonadab le da a Amnón, versículo 3. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que me dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Fíjate nada más lo que está sucediendo. Jonadab le dijo a Amnón: oye, estás muy delgado, estás enflaqueciendo, estás deprimido, le dice ahí. ¿Qué es lo que te sucede? No es normal que el hijo del rey esté deprimido. ¿Qué te sucede? Y después de que Amnón le cuenta que estaba enamorado de su media hermana, de que ella era virgen, de que no podía tocarla, pero que la amaba, que estaba enamoradísimo de ella, este hombre astuto, Jonadab, le da un consejo y comienza a armar un plan para ayudar a que Amnón pueda estar con su hermana. Definitivamente este consejo era un consejo malvado. Definitivamente este era un consejo perverso. Y este consejo malvado y perverso desencadenaría una serie de eventos que traería consecuencias trágicas a la familia de David. Y es necesario, hermanos, recalcar: Tamar era una mujer, hija del rey, virgen. Y era costumbre que estas mujeres estuvieran en un sentido recluidas o separadas o apartadas del resto de las personas hasta el día que fueran dadas en matrimonio. Y más porque formaba parte de la corte real o de la corte del rey. Era hija del rey, por lo tanto no podía ser mancillado el honor, la virginidad de esta mujer. Por tal motivo, Amnón no podía acercarse a ella, su hermana. Por eso es que Amnón escucha el consejo de Jonadab y le pide a su padre, el rey, que le dé permiso a su hermana de ir y prepararle alimentos. Amnón decía estar enamorado de Tamar, pero como lo vemos más adelante, él no la amaba. Él realmente la deseaba. Y es muy común, hermanos, el día de hoy, señoritas, chicas, chicos, el día de hoy es muy común. Chicos dicen amar a las chicas y lo único que están buscando es saciar un deseo y una lujuria que muy comúnmente se disfraza de amor. Escucha esto. Es muy común que el día de hoy la lujuria se disfrace de amor. El amor busca servir a otra persona. El amor busca el bienestar de la otra persona. Pero el deseo busca la satisfacción propia. Y vemos cómo Amnón vemos cómo Amnón solamente estaba buscando satisfacer ese deseo enfermizo
ese deseo carnal. Y más adelante vamos a ver cómo la narrativa nos confirma esto. Continuamos leyendo, versículos del 7 al 14. Y David envió un mensaje a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él, y él las coció. Y tomando la sartén, las sirvió delante de él, pero él se rehusó a comer. Y Amnón dijo: que salgan todos de aquí. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó la mano y dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas terrible ofensa, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Por lo que vemos, hermanos, Amnón parece que nunca dudó de lo que iba a hacer. Amnón tenía muy claro el plan que había sido trazado, y en su corazón había sido concebido ya el pecado. Su mente había sido dominada totalmente por sus abominables deseos. Por lo tanto, siguió el plan que le habían sido sugerido. Cuando la comida estuvo preparada, Tamar, sin pensar nada malo, tomó estos pasteles y los llevó con Amnón, estando él en el dormitorio, y le pidió Amnón a Tamar, que se acostara con ella. Pero Tamar rehúsa esta oferta o esta propuesta, y aún le dice: ¿sabes qué? Por favor, no hagas esto. Este es un acto de vileza. Este es un acto de deshonra. Esto no se hace en Israel. Tamar trató que Amnón desistiera de esta idea, haciéndolo ver que ella sufriría una deshonra al llevar consigo la deshonra de perder su virginidad sin estar casada, y que él también padecería por cometer la ofensa. Pareciera que Amnón no estaba consciente de lo que la ley decía. La ley establecía una prohibición que Dios les había dado ahí en Levítico 18, versículo 6. Fíjate, en este mismo capítulo, Levítico 18, 3 veces se repite esta prohibición. Fíjate, versículo 6 lo que dice: ninguno de ustedes, hablando del pueblo de Israel, se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Ahora, fíjate el versículo 6, Levítico 18, versículo 9, perdón. La desnudez de tu hermana, ¿qué dice? Sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez, ¿qué dice? No descubrirás. Ahora versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás. Tu hermana es. 3 veces en un mismo pasaje se da una instrucción de que ni siquiera podía verla desnuda. Ahora bríncate ahí, por favor, al capítulo 20 de Levítico. Levítico 20, versículo 17.
Dice: si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, ¿qué dice? Es cosa abominable. Serán, ¿qué dice? Exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana. ¿Qué dice? Lleva la culpa. Las palabras de Tamar hacia Amnón indicaban la indiferencia, discúlpeme. Las palabras de Tamar a Amnón indicaban la diferencia entre Israel y otros pueblos. De hecho, esta instrucción que el Señor le había dado a Tamar, al pueblo de Israel, y que Tamar le estaba hablando a Amnón, fue una instrucción que el Señor mismo ahí en Levítico 18, versículos del 3 al 5 les da, y les da la razón por la cual se las está haciendo saber. Versículo 3 de Levítico 18 dice: ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos, habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Esto, por lo que leemos, hermanos, no era de gran importancia para Amnón. Pareciera que a Amnón su menor preocupación era que Tamar fuera deshonrada y que las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel fueran cumplidas. Su preocupación mayor era que Tamar fuera difícil de seducir. Estaba tan angustiado que no podía acercarse a ella, de manera que se tuvo que trazar un plan para poder tomar. Como última de las armas, estamos viendo en el pasaje, Tamar le dice: mira, por favor, ve con el rey. Si quieres que me case contigo, ve y dile al rey, por favor, estoy seguro que no me va a negar a ti. Y esto, por supuesto, yo creo que ella lo estaba haciendo como una estrategia para poder zafarse de él, porque incluso había una prohibición también para que los hermanos se casaran unos con otros. Era complicado realmente. Tamar estaba tratando de hacer entrar en razón a su hermano, pero aquí vemos que un hombre lleno de pasión y lleno de lujuria, Amnón, estaba en un punto muy complicado como para negociar con ellos, o para tratar de hacerlo entrar en razón. Y esto, hermanos, nos habla de que los deseos de la carne, como dice Pablo, en el caso de este hombre, estaban a su tope. Pero Amnón no escuchó ningún argumento de Tamar, sino que la forzó y la violó. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 8 exhorta a que hagamos morir las obras de la carne. Es decir, cuando el pecado y los deseos de la carne pueden ser identificados en nuestra vida, dice el apóstol Pablo: hagan morir esos deseos. No traten de negociar con ellos, mátenlos, háganlos morir por el Espíritu, crucifiquen esos deseos de la carne. Hermanos, no juguemos al negociador tratando de llegar a un acuerdo con el pecado. A veces nos damos permisitos para pecar y decimos: no pasa nada, me arrepiento después de este pecado y no sucede nada. Pero vemos, como lo vimos anteriormente, David fue seducido por la carne, trató de negociar con el pecado y no solamente cometió adulterio,
No solamente dijo, ay, me voy a acostar con esta mujer, no pasa nada. Él adulteró, pero no solamente adulteró, sino que cometió asesinato. Un pecado lo llevó a otro pecado. Al tratar de negociar con el pecado, este pecado ganó terreno en la vida de David. No solamente cometió adulterio, y como estamos viendo, este pecado de David ahora estaba trayendo consecuencias no solo a su vida, sino ahora vemos que estas consecuencias estaban en la vida o en la familia de David. Tamar vio fácilmente lo perverso y lo vil que era. Amnón no podía ver lo que era tan evidente porque estaba cegado por la lujuria. El pecado lo estaba cegando. Y hermano, muchas veces el pecado nos ciega o nos cega y no nos permite ver las consecuencias que puede traer nuestro pecado a futuro o con nuestras familias. El pecado nos hace pensar que no sucederá nada, que lo que está por suceder en ese momento no traerá mayores consecuencias. Pero fíjate, en el caso de Amnón y Tamar, no solamente trajo una violación. Fíjate lo que sucede, versículo 15 en adelante. Entonces, estoy en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 15. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció, ¿qué dice? Fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras de ella. Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Tanto se había ocupado en conseguir su deseo que después de haber violado a Tamar, Amnón se llenó de odio contra ella, la echó de su presencia. Y esto para Tamar, hermanos, representaba una mayor injusticia. La virginidad y la castidad de las mujeres era altamente valorada en el pueblo de Israel, especialmente en el contexto de la familia real. Después de la violación, Tamar ya no sería considerada virgen, lo que tendría graves consecuencias para su futuro matrimonio, y no solamente para su futuro matrimonio, sino para su estatus dentro de la sociedad en la que vivía. De esta manera, ahora, por lo tanto, Tamar rasga su vestido como una señal de deshonra, como una señal de la afrenta que le había sido cometida. De esta manera, Tamar estaba expresando que la vergüenza de ser violada y deshonrada sería menor en comparación con la vergüenza adicional de ser echada afuera de la casa del hombre que la había violado. El enamoramiento que Amnón tenía por su hermana Tamar de repente desapareció, se esfumó, había cambiado por un desprecio. Y esto, como dijimos al principio, reflejaba realmente las verdaderas intenciones de este hombre. Este hombre no amaba a Tamar. Lujuria era lo que había en su pensamiento. Deseo carnal era lo que había solamente. Amnón se sentía atraído por Tamar por lo que podía obtener de ella, no por lo que ella representaba, no porque se interesara por ella. Amnón podía haber actuado incluso de manera diferente. Ok,
violó a su hermana. Pero según lo que decía la ley en Deuteronomio, fíjate, Deuteronomio 22, versículo 28 y 29, si un hombre encontraba a una joven virgen que no estaba comprometida y se apoderaba de ella y se acostaba con ella y son descubiertos, entonces dice el versículo 29, el hombre que se acostaba con ella daría 50 siclos de plata al padre de la joven y ella sería su mujer porque la había violado y no podía despedirla de su casa en todos sus días. Amnón podía haber hecho esto. Amnón podía haber dicho, híjole, ya la regué. Ok, ya mancillé el honor de esta mujer, mi hermana. Voy a pagar la dote por ella y ella será mi esposa y habitará en mi casa por el resto de sus días. Tamar merecía un mejor trato como israelita. Tamar merecía un mejor trato como familia. Tamar merecía mejor trato como hermana. Tamar merecía un mejor trato como princesa. Pero a pesar de todo esto, Amnón trató con desprecio a Tamar. La aflicción de Tamar era tan grande por lo cual se esparció ceniza sobre su cabeza, rasgó su vestido y gritaba con las manos sobre su cabeza. La aflicción emocional que Tamar había experimentado después de la violación fue tal manera que salió con voz en cuello gritando la afrenta que le había sido hecha. Si tú te fijas, la Biblia no escatima detalles en esta parte del relato. Al contrario, nos transmite la seriedad de la afrenta, de la situación que esta mujer había experimentado, la injusticia que había sufrido. Pero no te olvides, leímos al principio que el Señor le había dicho a David, la espada no se apartará de tu casa por cuanto has olvidado mi mandato. Tamar quedó desolada. Tamar quedó devastada. Quizá por algún tiempo o quizá por el resto de su vida. Quizá porque los hombres no se interesarían más en ella y quizá porque sería expulsada del pueblo. Pero mira lo que sucede a continuación. Versículo 20. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Esta noticia, hermanos, afectó a la familia. Generó enojo en el padre. El rey David tenía razón en estar enojado. Pero ¿qué fue lo que hizo el rey David para proteger a Tamar? Nada. ¿Cuál fue la reacción del rey para con Amnón? ¿Cuál fue el castigo para Amnón? Ninguno. David, siendo consciente de su propia culpa, muy probablemente en un asunto muy similar, se sintió sin la autoridad necesaria para disciplinar a su propio hijo. Y al no castigar a Amnón, su otro hijo, Absalón, tomaría el castigo en sus propias manos. Fíjate versículos 23 al 29. Después de 2 años, teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal Hazor, que está junto a Efraín, invitó a todos los hijos del rey, y Absalón vino al rey y le dijo, su siervo tiene ahora esquiladores de ovejas. Ruego que venga el rey y sus asistentes con su siervo. Pero el rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no debemos ir todos, para no ser carga para ti.
Y aunque le insistió, no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo: pues si no, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros, porque ¿ha de ir contigo?, le preguntó el rey. Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos y dijo: miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo les diga: hieran a Amnón, entonces mátenlo, no tengan miedo, ¿no se los he mandado yo? Tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y, montándose cada uno en su mulo, huyeron. 2 años, hermanos. 2 años. Absalón no olvidó la afrenta que Amnón había hecho en contra de su hermano de su hermana Tamar, y tomó la venganza por su propia mano, mandando embriagar, y no solamente embriagar, sino matar a su hermano. ¿Dónde anteriormente escuchaste eso? ¿En dónde? ¿No fue lo mismo que hizo David con Urías el hitita? ¿No lo mandó primero embriagar? Embriáguenlo y que se vaya a la casa de su esposa para echarle el hijo. Y como no hizo caso, como no se pudo cargarle el chivito a este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Mátenlo. La acción de Absalón de embriagar y luego ordenar el asesinato de Amnón no estaba muy lejos de lo que David mismo había hecho con Urías. Ahora Absalón estaba imitando lo que su padre había hecho en contra de Urías. Dios le dijo a David: no se apartará jamás de tu casa la espada. Esto, hermanos, definitivamente era el cumplimiento de esta promesa. Los hijos de David, la espada, la muerte, el dolor, el sufrimiento estaba ahora con los hijos de David. Versículos 30 al 39. Estando aún ellos en el camino, llegó David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos, se echó en tierra, y todos sus siervos estaban a su lado, con los vestidos rasgados. Y Jonadab, hijo de Simea, nuevamente aquí está este hombre, hermano de David, dijo: no crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora pues, no tome en serio mi señor el rey el rumor que dice: todos los hijos del rey murieron, porque solo Amnón ha muerto. Entre tanto, Absalón había huido, y el joven que estaba de atalaya alzó los ojos y miró, y había mucha gente que venía por el camino que estaba a su espalda del lado del monte. Y Jonadab, hijo del rey, dijo al rey: son los hijos del rey que vienen, conforme a la palabra de su siervo así ha sucedido. Apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Huyó Absalón y se fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días.
Así fue que Absalón huyó a Jesús y estuvo ahí 3 años. Y el rey David ansiaba ir donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. David ciertamente se entristece cuando se entera de la muerte de su hijo mayor. Sin embargo, la falta de corrección de David contra Amnón contribuyó al asesinato de Amnón. Si David hubiera administrado justicia, si David hubiera disciplinado a sus hijos, Absalón no se hubiera sentido tan libre de tomar la justicia en sus propias manos. Esto era pues el hogar de David, hermanos. Esta era la vida de David en su casa. Esto, hermanos, vemos que su pecado comenzó a acarrearle consecuencias. Y pudiéramos pensar, ¿qué no dice la Biblia que los hijos no serán castigados por los pecados de los padres? Y ciertamente, Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, ¿por qué decimos que los hijos, que por causa del pecado de David, los hijos estaban pagando esas consecuencias? Cabe mencionar que en el caso de la historia de David y sus hijos, vemos cómo las acciones, escucha esto, las acciones de David tuvieron repercusión y consecuencias negativas para sus hijos y para toda su familia. Aunque los hijos, escucha esto, no pagaron por los pecados de David de manera directa, pero el ambiente y las relaciones en la familia afectaron las decisiones pecaminosas de David. Primeramente, ¿David tuvo una sola esposa? No, tuvo muchas esposas, muchas. ¿Tú crees que David podía poner en disciplina y tener en control a cada uno de sus hijos? El historiador hebreo Josefo menciona que por lo menos David tuvo 20 hijos que se le pudieran contar. La Biblia no nos menciona eso, pero el historiador dice que por lo menos hay 20 hijos de David. La falta de disciplina para con sus hijos, la falta de esta autoridad moral en la vida de David para con sus hijos, el pecado de adulterio y de asesinato con Betsabé, el pecado de David con Betsabé resultó en la muerte del hijo que había sido engendrado en esa relación. La falta de disciplina, la falta de corrección por parte de David hacia, en este caso, Amnón, después de la violación de Tamar, contribuyó a la creciente amargura y el odio de Absalón. Y esto condujo eventualmente, y lo vas a ver si sigues leyendo en el resto en los próximos capítulos de Segunda de Samuel, condujo a una rebelión de Absalón en contra de su propio padre. Absalón se rebela en contra de su padre y esto conduce a la muerte de Absalón. La falta de liderazgo moral, la incapacidad de David para abordar sus propios pecados afectaron la estabilidad y la moral de su familia. Todo esto, hermanos, contribuyó a las trágicas consecuencias que vinieron como cumplimiento del juicio de Dios sobre David. Y aunque los hijos de David no fueron castigados directamente por el pecado de su padre, las decisiones y las acciones pecaminosas de David tuvieron consecuencias que afectaron negativamente a toda su familia. Es por eso, hermanos, que tú y yo
Debemos de prestar especial atención a cada una de nuestras acciones. Como padres, nuestras acciones pueden darnos la autoridad para disciplinar y dirigir a nuestros hijos, o nuestro pecado nos puede llevar a perder esa autoridad y por lo tanto las consecuencias de nuestras malas decisiones pueden afectar como un mal ejemplo a la vida de nuestros hijos. Si analizas la Biblia, hermano, la Biblia nos presenta desde su inicio a muchas familias disfuncionales. Muchas. Familias que probablemente habían comenzado bien, pero la Biblia nos deja ver cómo el pecado viene a traer consecuencias en cada una de estas familias. Piénsalo. Adán y Eva desobedecieron, pecaron. Todavía no había un hijo cuando ellos pecaron. Eventualmente, inevitablemente, el hogar de Adán y Eva se vio afectado por el pecado de desobediencia de ellos, hasta el grado que Caín, su hijo, mató a Abel, otro de sus hijos. Otro ejemplo, Abraham y Sara. El Señor les dio una promesa, que les daría un hijo, que sería padre de multitudes, que les daría una gran nación. Pero Abraham y Sara se desesperaron y no pudieron confiar totalmente en la palabra que el Señor les había dado y decidieron ayudarle a Dios. Y Sara le da a Agar, su sierva, a su esposo Abraham y le dice: acuéstate con ella. De esa relación nace Ismael. Eventualmente, después, cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, comienza una rivalidad entre Ismael e Isaac. Una rivalidad tal que hasta el día de hoy, entre sus descendientes, existe pleitos, guerras, muertes, asesinatos. Consecuencias, hermano, del pecado. Y puedes analizar cada familia que la Biblia nos presenta y te puedes dar cuenta que cada una de estas familias es una familia disfuncional y que el pecado provocó esa disfuncionalidad en medio de esa familia. Ciertamente, hermanos, la tarea de David no fue fácil de ninguna manera, pero no se puede negar cómo la caída de David causó trastornos en su hogar y cómo las fallas de David como padre afectaron la conducta de sus hijos. El pecado puede propagarse y tener un efecto dominó en una familia, creando una atmósfera de disfunción, de dolor, de conflicto. Y en este pasaje, hermanos, vemos que un inocente sufre por causa del pecado de otro. Tamar sufrió por el pecado de su hermano. Amnón fue asesinado por el pecado de su hermano. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que vivimos en un mundo caído donde el pecado y sus consecuencias afectan a todos. El pecado, hermanos, siempre traerá dolor, siempre traerá separación en nuestras vidas, y no solamente entre nuestras relaciones interpersonales. El pecado, hermanos, nos separa en nuestra relación con Dios. El pecado rompe la relación cercana y armoniosa que Dios había diseñado que hubiera entre el hombre y Él. Hermanos, esa relación que debíamos tener con Dios como nuestro Creador y con su Padre es quebrantada a causa del pecado. Génesis 3 nos relata cómo el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén
separó esta comunión que había entre Dios y ellas, expulsándolos así de este jardín que Dios había creado solamente para ellos tres y para el resto de sus hijos. Pero hermanos, el pecado introduce una brecha espiritual entre nosotros y Dios. Ve bien rápido, por favor, ahí a Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separaciones entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Hermanos, el pecado conduce a la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado nos hace indignos de acercarnos a Dios por nuestras propias obras o por nuestros méritos. Nuestros esfuerzos, hermanos, jamás alcanzarán la justicia por nosotros mismos. Nuestros esfuerzos por alcanzar esa justicia siempre serán insuficientes. Y esta, hermanos, es la razón por la cual tú y yo necesitábamos un redentor. Tú y yo necesitamos el perdón que ofrece el Evangelio a través de Cristo Jesús. Todos hemos pecado y nos hemos separado de Dios, pero el mensaje central del Evangelio es que Dios, en su amor, en su gracia y en su misericordia, ha provisto la solución para esta separación, hermanos. A través de Jesucristo, Dios se acercó a la humanidad para ofrecer la redención y el perdón de nuestros pecados. Romanos 3, versículos del 23 al 26 dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque su tolerancia. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y sea Él quien justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sí, hay familias disfuncionales a causa del pecado. Que sí, el pecado nos ha separado de Dios. Pero ¿sabes qué? Sí, hay una esperanza. Sí, hay una solución. Sí, hay una redención. Sí, hay una verdadera y completa solución para las consecuencias inevitables del pecado. Y esa solución se llama Jesús. Jesús, hermanos, murió en la cruz como un sacrificio sustituto por nuestros pecados. Él tomó sobre sí mismo las consecuencias que nuestro pecado merecía. El Hijo pagando las consecuencias del pecado de otro. El pecado que tú y yo el castigo, de las consecuencias que tú y yo merecíamos, ahora está sobre los hombros de Cristo Jesús, y nos ofreció la posibilidad no solamente de recibir perdón, sino de ser reconciliados con Dios. La muerte expiatoria de Cristo Jesús, hermanos, es el fundamento para poder ser librados de las consecuencias del pecado y tener una relación restaurada con nuestro Creador. A través de su muerte y de su resurrección, Jesús proporcionó
la redención y la libertad del pecado. La gracia de Dios ahora es otorgada a todos aquellos que se han arrepentido y creen en Él. No importa cuál ha sido tu pecado, no importa cuánto hayas fallado, su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras faltas y darnos una nueva oportunidad. Jesús no solamente nos perdona, Jesús no solamente nos está expidiendo gracia, sino que también nos transforma y nos restaura a través del Espíritu Santo que es depositado en cada uno de aquellos que confiesan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tú y yo, hermanos, ahora podemos experimentar un cambio profundo en nuestras vidas, dejando atrás el pecado, viviendo en santidad y caminando en obediencia delante de Dios. Lo vuelvo a repetir, solo Jesús es la única y verdadera respuesta a las consecuencias devastadoras del pecado. Nuevamente lo digo, solo Jesús es la única y verdadera respuesta a las consecuencias devastadoras del pecado. Solo Jesús nos conecta nuevamente con nuestro Creador y nos ofrece una relación renovada con Él. Solo a través de Jesucristo podemos encontrar redención y restauración. Su amor, hermanos, su gracia son suficientes para sanar las heridas causadas por el pecado y brindarnos esperanza y vida eterna en Él.